introducción a la trigonometría vamos a dar las razones trigonométricas. Entonces, antes de empezar, que no cunda el pánico, tema extraordinariamente sencillo. Fijaros en lo siguiente: la trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los elementos de un triángulo. Es decir, nos va a permitir hallar las medidas de los lados de un triángulo y nos va a permitir hallar los ángulos del triángulo. Repetimos: trigonometría, estudio de los elementos de un triángulo. Va a estudiar los lados y va a estudiar el valor de los ángulos. Entonces, para hablar de las razones trigonométricas, que el seno de alfa es cateto puesto entre hipotenusa, coseno de alfa es cateto contiguo entre hipotenusa y tangente de alfa cateto puesto entre cateto contiguo. A las tres razones, seno, coseno y tangente, que aparecen a la izquierda, se denominan razones fundamentales, y las que están en la derecha son sus inversas. Y un detalle: son inversas porque si el seno de alfa se define como cateto puesto entre hipotenusa, esta razón es hipotenusa entre cateto opuesto. Fijaros que es la inversa. Y mucho cuidado, porque la inversa del seno es la cosecante. Inversa del coseno, secante; inversa de la tangente, cotangente. Y último detalle: la tangente de alfa, que tiene esta definición, también se define como seno partido por coseno. Fácil de entender: si os fijáis, el seno de alfa sería cateto opuesto entre hipotenusa, entre coseno de alfa cateto opuesto entre hipotenusa. Al hacer el cociente entre esta expresión y esta, se van las hipotenusas y me queda cateto opuesto entre cateto contiguo. Luego la tangente, dos definiciones posibles: cateto opuesto entre cateto contiguo o seno partido por coseno. Entonces, definidas, ¿qué son las razones trigonométricas? Cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Trazando medidas reales. Utiliza medida M, 4 centímetros. Vamos nosotros ahí. La hipotenusa. Muy bien. Pitágoras. Piensa usted que la relación que hay, si elevo este ángulo, para que el profesor lo acerque. Estaba dando cuenta. Siempre tenemos un error al medir, porque si medimos la primera vez, llamado transportador, vamos a medir este ángulo. Bueno, vamos a poner la medida que nos dio.